Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar acciones del IBEX desde Acciona hasta Grifols. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Vamos a comenzar por el gráfico de Acciona. Recuerda que hoy veremos hasta Grifols y en un próximo vídeo desde Iberdrola hasta Unicaja, así que suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de estos contenidos. Ahora sí, vamos a empezar ya por el análisis. Aquí tenemos el gráfico. En este caso vamos a empezar por gráfico semanal, donde podemos apreciar una caída en Acciona desde máximos de aproximadamente un 50%. Ahora bien, si te fijas, aquí tenemos mínimos decrecientes en el precio contra mínimos crecientes en indicadores, por lo que aquí en la zona de los 138,4 tenemos un nivel clave de medio-largo plazo. En caso de superarla, estaría activando una gran divergencia alcista. También tendría resistencia en la media de 200 en semanal. Ahora, si nos vamos al gráfico diario, podemos ver una cierta mejoría en el cortísimo plazo, y es que está desarrollando mínimos crecientes. El último mínimo creciente sería los 104,6 y antes de llegar a este nivel tendría soporte en los 112,9. En cuanto a resistencias, tendríamos este hueco bajista, los 126,7 y sobre todo para medio largo plazo el nivel comentado, la zona de los 138,4. Sería muy importante para la continuidad del rebote que la media de 200 sesiones en diario fuese capaz de girarse al alza. Nos vamos ya a la siguiente, Acciona Energía, donde aquí, si recuerdas, en el último vídeo comentábamos que tenía activado un pequeño objetivo por doble suelo hacia niveles de 25,24. Ahora bien, en el cumplimiento de este objetivo tiene una zona de resistencia muy importante en la media de 200, ya lo decíamos en el vídeo anterior. De momento no ha podido con ella, veremos si en un próximo ataque es capaz de superarla. También resistencia en esta zona sombreada amarilla, una zona que antes era soporte y que aquí en primera instancia ya frenó estas últimas subidas. Por tanto, objetivo activado de corto plazo, zona de resistencia importante en la media, también resistencia en esta directriz bajista principal que viene uniendo máximos, y ya para medio largo plazo, si nos vamos a un gráfico semanal, vemos también zona de resistencia muy importante en el entorno de los 28,92. Nos vamos a la siguiente, Acerinox, que en el larguísimo plazo siempre repito lo mismo, la tendencia es claramente lateral, se trata de una acción muy cíclica con muchos altibajos y por tanto no se trata, al menos a priori, de una compañía que hay que conservar para toda la vida en nuestra cartera, sino más bien se trata de una compañía que en caso de incorporarla a cartera sería algo puntual en algún tipo de operación táctica. Ahora, si nos vamos más a corto plazo, también vemos que la tendencia es lateral, con primera zona de soporte en la media y los 9,34. En cuanto a resistencias, tendríamos los 10,71 y niveles de 11,14. Nos vamos a ACS, que de momento continúa muy fuerte, realizando mínimos y máximos crecientes, ya cumplió todos los objetivos que habíamos proyectado y bueno, prácticamente en máximos de la historia. La única resistencia que tendría sería los 42,10. En cuanto a soportes, el primero de cierta relevancia sería la media de 200 y esta directriz que viene uniendo mínimos. Soporte también en los 37,30 y ya muy importante esta zona sombreada amarilla en los 35,30. De momento muy fuerte, sin dar señales de giro, pero precaución si pierde soportes porque ya lleva una subida bastante pronunciada. Nos vamos a la siguiente, AENA, que se encuentra en clara tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes. De hecho, hoy ha marcado unos máximos de la historia. Esta sería la única resistencia que tiene por el camino, es decir, niveles de 185 euros. Y en cuanto a soportes, el primero de muy cortísimo plazo serían los 175,5. Precaución si pierde este primer nivel, porque estaría activando una pequeña divergencia bajista de corto plazo. Después tendría también como soporte la media de 200 y niveles de 163,5. Nos vamos a la siguiente, Amadeus, donde si recuerdas ya hace semanas comentábamos que tras la aparición de este hueco alcista, mientras no se cerrase, estábamos abiertos a un rebote. El rebote ha sido bastante potente, pasando de los 55,34 a niveles de 68,70 y ahora tras este rebote ha llegado a una zona de resistencia muy importante. Zona de estos antiguos máximos que además coincide con este hueco bajista. Lo vamos a ver mejor en gráfico semanal. Aquí creo que se puede apreciar mejor sin tanto análisis gráfico. Aquí lo tenemos. Zona de estos antiguos máximos que coincide con este antiguo hueco bajista. Aquí tenemos por tanto una zona de resistencia importante, veremos si es capaz de superarla. En caso de superarla, le quedaría el camino abierto para ir a testear la siguiente zona importante, zona de máximos de la historia. Estamos hablando de niveles entre los 77,40 y 78,71. Volviendo al gráfico diario, la zona de resistencia la tendríamos clara y en cuanto a soportes vigilaría por un lado
el entorno entre los 65,96, 66,52 euros y después más abajo también soporte en este antiguo mínimo. Estoy hablando del nivel de 62,78, también soporte en niveles Fibonacci de esta última subida y en la media de 200 que ya se está girando al alza. Nos vamos a la siguiente, ArcelorMittal, que en el medio largo plazo continúa con el objetivo activado por este gran rectángulo roto al alza. El objetivo sería la zona de los 53 euros, objetivo que le está costando bastante cumplir. Sí es cierto que había subido mucho desde los 5,71 a niveles de 31,79 y ahora está consolidando esta fuerte subida previa. Si ampliamos el zoom, podemos ver niveles más de corto plazo, niveles clave. Por un lado, en cuanto a resistencias, tenemos una resistencia muy importante en esta zona sombreada amarilla. Estamos hablando de niveles de 26,71. En caso de superar esta zona, estaría activando un gran segundo impulso alcista Fibonacci. Antes de llegar a esta zona de resistencia, aquí lo que parece que está haciendo el precio es desarrollar un canal lateral y en caso de superar la resistencia de los 24,65, activaría un objetivo alcista que le llevaría a testear esta antigua zona de máximos. Eso en caso de superar resistencia. También tendría resistencia en este hueco bajista. Por el lado de soportes tendríamos los 22,98. Perder esta zona sería bastante negativo y después ya le quedaría el 61,8 que pasaría por los 22,40 y el inicio del movimiento entre los 19,58 y 19,80. Nos vamos a la siguiente, Banco Sabadell, en clara tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes y con un primer nivel de resistencia de corto plazo en estos antiguos máximos, es decir, en la zona de los 1,97 y 1,9715 y un primer nivel de soporte en los 1,82 y precaución si pierde estos mínimos, precaución si pierde los 1,78,80 porque en ese caso estaría activando una estructura de doble techo. De momento no está activada ni mucho menos, pero lo dicho, precaución si pierde los 1,78,80. Después ya más abajo tiene zona de soporte importante en la media de 200 que está claramente girada al alza. Nos vamos a la siguiente, Bankinter, que se encuentra en tendencia alcista. Es verdad que ha tenido un fuerte rebote desde los 5,40 a niveles de 8,20 y a partir de ahí ha tenido una pequeña consolidación desde zona de sobrecompra. Como única zona de resistencia tendríamos los comentados 8,20 y primera zona de soporte los 7,53, niveles Fibonacci de esta última subida y la media de 200 que está un poquito ya alejada del precio. Nos vamos a la siguiente, BBVA, donde aquí seguimos llamando todavía a la precaución porque todavía está activado el objetivo que venimos comentando en las últimas sesiones. Bueno, más que en las últimas sesiones, en los últimos vídeos. ¿Cuál sería el objetivo? El objetivo por divergencia bajista. El objetivo sería la zona de los 8,84. Como dije en vídeos anteriores, no sé si lo va a cumplir o no lo va a cumplir. Tiene un importante obstáculo por el camino que es la media de 200. De momento la media de 200 está actuando de soporte y también tendría soporte esta directriz que viene uniendo mínimos. Por tanto, precaución mientras no anule el objetivo. Este objetivo se anulará en caso de superar niveles de 11,25. Antes de llegar a esta zona de resistencia tendría resistencia en esta directriz que viene uniendo máximos y también resistencia en el entorno entre los 10,13 y 10,25. Nos vamos a CaixaBank, donde aquí se recuerda estábamos hablando de que CaixaBank se estaba moviendo dentro de este canal ascendente dibujado en color azul y una vez que supera la parte alta habíamos comentado que había activado objetivo alcista, objetivo por canal ascendente roto al alza. El objetivo es la zona de los 5,38. Como única zona de resistencia tendría los 5,32, primera zona de soporte los 4,96, 4,74, esta directriz que antes era resistencia, los 4,60 y la media de 200 que ya está un poquito alejada del precio. Nos vamos a Celnex, que desde mediados del año 2021 lo ha hecho bastante mal y aquí tenemos un nivel claro de resistencia a superar para medio largo plazo. Lo hemos comentado en vídeos anteriores, el nivel clave estaría en la zona de los 39,40. En caso de superar esta zona, se estaría rompiendo la secuencia de máximos y mínimos decrecientes. Antes de llegar a este nivel, también tendría resistencia importante en los 37,16. En cuanto a soportes, aquí si te acuerdas, comentamos que había activado una pequeña estructura de doble suelo, marcando soporte en los 29,44 y activando un objetivo que ya estaría cumplido. Antes de llegar a este nivel de soporte también tendríamos soporte en la media de 200 y en niveles de 33 euros. Veremos si la media es capaz de girarse al alza para continuar con esta fase de rebote de corto plazo.
Nos vamos a la siguiente, Enagas, que en los últimos años ha tenido un comportamiento lateral. Aquí lo vemos, el precio oscilando por arriba y por debajo de la media de 200 sesiones. Y ahora ampliando el zoom podemos ver cómo Enagas está intentando un proceso de reestructuración, está intentando un proceso de rebote. Para ello sería importante que la media de 200 deje de estar en fase descendente y sea capaz de girarse al alza. Este sería el primer nivel de soporte a vigilar. Después da soporte importante en los 13,63. En cuanto a resistencias, vigilaría la zona de los 15,31, los 15,97, los 16,52 y los 16,74. Nos vamos a Endesa. Vamos a ver aquí primero gráfico semanal, donde podemos ver una gran tendencia de fondo alcista, aunque es verdad que en los últimos años se ha movido bastante lateral. Como podemos apreciar, tiene aquí una zona de resistencia muy importante entre los 19,38 y 19,87. En caso de superarla, estaría dando una señal de fortaleza y todo apuntaría a otro tramo de subidas. Si nos vamos a un gráfico diario, aquí también podemos ver una posible estructura de primer impulso alcista, corrección entre el 50 y el 61,8 Fibonacci, y ahora si superase los 19,87 estaría activando un segundo gran impulso alcista. Por tanto, esta zona de los 19,87 se antoja bastante clave en Endesa. Veremos si es capaz de superarla. Ya más a corto plazo podemos ver un primer nivel de soporte en la media de 200, también soporte en los 17,87. Nos vamos a Ferrovial, que en el medio y largo plazo se encuentra en clara tendencia alcista y aquí nos ha definido un nivel muy claro de soporte. Lo tenemos aquí, soporte claro en la zona de los 32,94. Mientras sea capaz de respetar esta zona, no habrá ningún problema. Eso sí, precaución si el precio se gira a la baja y si el precio pierde el nivel de 32,94, porque estaría activando una estructura de doble techo. Antes de llegar a esta zona de soporte, tendría soporte en este hueco alcista y en la media de 200. Única zona de resistencia, el entorno entre los 37,42 y 37,52. Nos vamos a Fluidra, que tras fuertes caídas desde los 34,66, desde la zona de los 11,12, está teniendo un rebote de corto plazo, realizando mínimos y máximos crecientes. El nivel clave de soporte estaría en los 18,84. En caso de perder este nivel, estaría perdiendo la secuencia de mínimos y máximos crecientes. Antes de llegar a esta zona, tendría soporte en este hueco alcista y en la media de 200. La resistencia también está bastante clara, lo comentamos en vídeos anteriores, sería el 61,8% de esta gran caída. Fíjate que a la primera no pudo con esta zona, estamos hablando de niveles en el entorno de los 24,42. Nos vamos a la siguiente, Grifols. Vamos a ver primero gráfico semanal, con la media de 200 en fase descendente, clara tendencia bajista, realizando mínimos y máximos decrecientes, y aquí la resistencia clave estaría en los 15,92. Mientras no sea capaz de superar este nivel, precaución para medio-largo plazo. Antes de llegar a los 15,92 también tendría resistencia en la media de 200 en semanal. Ahora si nos vamos a un gráfico diario, aquí también podemos ver niveles más de corto plazo, como resistencia en la media de 200 en diario, los 10,43, los 12,03 y este hueco bajista. Primera zona de soporte los 8,90, zona de 8 euros y niveles de 6,36. Suscríbete al canal si te ha gustado esta información y no te olvides de activar la campana para no perderte los siguientes vídeos. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.